¿Sabes lo que es despertar a las 5 de la mañana durante semanas pensando que estás perdiendo la razón? Porque eso era yo hasta hace muy poco. Despertaba con el corazón acelerado, sudando frío, preguntándome si lo que había visto esa madrugada del 23 de noviembre realmente había sucedido, o si finalmente había llegado el momento en que mi mente se quebrara por completo. Mi nombre es... bueno, eso no importa por ahora. Lo que importa es que soy madre de 2 hijas adolescentes en Medellín, que trabajo 12 horas al día en un call center para mantener a flote un hogar que se desmorona desde hace 3 años, y que tengo un secreto que me está matando lentamente porque no sé si debo contarlo o llevármelo a la tumba. No soy religiosa. Bueno, no era religiosa. Crecí en una familia que iba a misa en Navidad y cuando alguien se moría, nada más. Nunca tuve visiones, nunca hablé con santos, nunca creí en esas historias que cuentan las señoras en los grupos de oración. Si alguien me hubiera dicho hace 2 años que yo estaría acá contando esto, me habría reído en su cara, pero los últimos meses habían sido un infierno que no le deseo a nadie. Mi hija mayor, Natalia, de 17 años, había empezado a llegar borracha los fines de semana. Mi hija menor, Sofía, de 14, había comenzado a cortarse las muñecas y yo había encontrado las cuchillas escondidas en su cuarto. Y yo estaba tomando pastillas para dormir todas las noches porque era la única manera de no pensar en que estaba fallando como madre. La madrugada del 23 de noviembre me levanté a las 4 porque no había pegado el ojo en toda la noche. Natalia había llegado a las 2 de la mañana oliendo a trago y marihuana, y cuando la confronté, me gritó cosas que todavía me duelen recordar. Sofía se había encerrado en su cuarto sin cenar otra vez, y yo me quedé ahí, sentada en mi cama, sintiéndome como la peor madre del mundo. Me fui a la cocina a prepararme un café y a tratar de pensar qué hacer, cómo salvar a mis hijas, cómo salvarme a mí misma. Prendí la luz, puse la cafetera y me senté en la mesa donde habíamos desayunado como familia feliz durante tantos años antes de que todo se fuera al carajo. Y ahí fue cuando pasó. Estaba sentada dándole vueltas a todo cuando levanté la vista y... había una mujer parada junto al lavaplatos. Una mujer que no había estado ahí 5 segundos antes. Una mujer que no había entrado por ninguna puerta porque yo estaba viendo directamente hacia la entrada de la cocina. Era joven. Tendría unos 25 años, con el cabello largo y oscuro. Vestía algo que parecía una bata blanca o un vestido muy sencillo. Pero lo que me paralizó no fue su presencia inesperada. Fue que estaba llorando. Lloraba en silencio, con lágrimas que le corrían por las mejillas, pero era un llanto profundo, devastador, como el llanto de una madre que acaba de perder a su hijo. Mi primer instinto fue gritar, llamar a la policía, agarrar algo para defenderme, pero no pude moverme. No por miedo, sino porque algo en su presencia me tranquilizó inmediatamente. Era como si irradiara una paz que contrastaba completamente con su llanto. Se quedó ahí parada, llorando, mirándome directamente durante lo que me parecieron horas, pero que probablemente fueron solo minutos. Y entonces, sin decir una palabra, empezó a desvanecerse hasta que no quedó nada más que el aroma más dulce que había olido en mi vida. Me quedé sentada en esa silla hasta que salió el sol, tratando de procesar lo que había visto. ¿Había sido un sueño? ¿Una alucinación? ¿El estrés finalmente me había vuelto loca? Pero cuando Natalia bajó a desayunar esa mañana, algo había cambiado. No en ella, sino en mí. La miré diferente. En lugar de ver a la adolescente rebelde que me estaba volviendo loca, vi a una niña perdida que estaba gritando por ayuda de la única manera que sabía. «Mami», me dijo cuando vio que la estaba mirando, «¿estás bien? Tienes una cara muy rara». No le pude decir que había visto a una mujer llorando en nuestra cocina. No le pude decir que esa mujer parecía estar llorando por ella, por Sofía, por mí, por todas nosotras. En lugar de eso le dije, «Natalia, necesitamos hablar, pero de verdad hablar, no gritarnos».
Durante las siguientes semanas empecé a intentar contarle a algunas personas lo que había visto. Primero traté con mi hermana Laura, que es la más cercana a mí de toda la familia. Pero cuando empecé a describirle la experiencia, vi esa mirada que conocen todas las madres solteras, esa mezcla de preocupación y lástima que dice: «Esta mujer ya no puede más, se está volviendo loca». «Mónica», me dijo con esa voz que usas cuando le hablas a alguien que está teniendo un episodio mental, «has estado bajo mucho estrés. Tal vez deberías hablar con alguien profesional». Intenté contárselo al padre Miguel de la parroquia cerca de casa, pensando que tal vez un sacerdote entendería mejor este tipo de experiencias. Pero cuando empecé a explicarle, él inmediatamente empezó a hacerme preguntas sobre mi vida espiritual, sobre si había estado rezando, sobre si había pecado sin confesar que podrían estar causando manifestaciones espirituales confusas. Incluso traté de contárselo a mi mamá durante una visita, pensando que ella, que siempre había sido más religiosa que yo, podría entender. Pero su reacción fue peor que la de todos los demás. Se santiguó 3 veces y me dijo que no volviera a hablar de esas cosas del demonio, porque podían traer maldiciones a la familia. Después de estos intentos fallidos, decidí que era mejor guardar silencio. Tal vez realmente había sido un sueño muy vívido, una alucinación causada por el estrés, un producto de mi mente quebrada tratando de lidiar con situaciones que no sabía cómo manejar. Pero las cosas empezaron a cambiar en casa de maneras que no podía explicar. Con Natalia, en lugar de gritarle cada vez que llegaba borracha, empecé a abrazarla. La primera vez que lo hice, se puso rígida, sorprendida. «¿Qué te pasa, ma?», me preguntó, pero no se alejó. Y poco a poco, esos abrazos se convirtieron en conversaciones reales, donde me contó sobre la presión que sentía en el colegio, sobre cómo se sentía juzgada por ser la hija de una madre soltera, sobre cómo usaba el alcohol para no sentir la ansiedad que la atacaba cuando pensaba en el futuro. Con Sofía fue más difícil porque ella era más cerrada. Pero empecé a sentarme en su cuarto por las noches, aunque ella no me hablara. Solo me sentaba ahí, en silencio, acompañándola. Una noche, después de 2 semanas de estas sesiones silenciosas, finalmente me habló. «Mami», me dijo sin mirarme, «a veces siento que todo duele tanto que prefiero cortarme para sentir un dolor diferente. Un dolor que yo puedo controlar». Esa noche lloramos juntas durante horas, y cuando terminamos de llorar, las dos sabíamos que algo había cambiado, no solo entre nosotras, sino en toda la casa. Durante estos 2 años he visto transformaciones en mis hijas que van más allá de cualquier terapia familiar o programa de rehabilitación. Natalia dejó de tomar completamente, no porque yo se lo pidiera, sino porque, según me dijo, ya no necesitaba escapar de nada. Se graduó con honores, entró a estudiar psicología y ahora habla de especializarse en terapia familiar. Sofía no se ha vuelto a cortar ni una sola vez desde esa noche que lloramos juntas. Desarrolló un talento extraordinario para el arte y sus pinturas. Sus pinturas son tan hermosas que la gente dice que tienen algo especial, algo que toca el alma de quien las ve. Pero lo más extraño de todo es lo que ha pasado conmigo. Durante estos 2 años he empezado a notar que tengo una habilidad inexplicable para identificar madres que están pasando por crisis similares a la que yo pasé. Es como si pudiera ver en sus ojos el mismo dolor que yo tenía, la misma desesperación silenciosa. En el call center donde trabajo, he ayudado a más de 10 compañeras que tenían problemas graves con sus hijos adolescentes. No les doy consejos psicológicos ni les predico. Simplemente les cuento partes de mi historia, las partes que puedo contar sin mencionar lo que vi en la cocina, y de alguna manera eso las ayuda a encontrar maneras nuevas de conectar con sus hijos. La semana pasada, una vecina me trajo a su hija de 15 años que había intentado suicidarse. No sabía por qué me la traía a mí en lugar de llevarla a un psicólogo profesional, pero cuando la niña me vio, inmediatamente se calmó. Pasamos 3 horas hablando, y al final me dijo algo que me dio escalofríos. «Señora, usted tiene algo diferente. Es como si tuviera una luz especial que hace que uno se sienta acompañado.
Han sido experiencias como estas las que me han hecho entender, poco a poco, lo que realmente pasó esa madrugada en mi cocina. Porque ahí está la cosa. Durante estos 2 años he estado investigando discretamente sobre apariciones de la Virgen María. No en Internet de manera obsesiva, sino de forma cuidadosa, leyendo testimonios, estudiando casos documentados, tratando de entender si lo que viví encajaba en algún patrón conocido. Y lo que he descubierto me ha puesto la piel de gallina. Las apariciones de la Virgen llorando no son raras. Han sido reportadas durante siglos, en diferentes culturas, en diferentes contextos. Pero todas tienen algo en común. Aparecen durante momentos de crisis profunda, especialmente cuando hay madres e hijos en peligro espiritual o emocional. Más específico aún, aparecen cuando las madres han llegado al punto de rendirse, cuando sienten que han fallado completamente en su papel de proteger y guiar a sus hijos. La Virgen lloraba en mi cocina porque veía lo que yo no podía ver en ese momento, que mis hijas estaban al borde del abismo, que yo estaba al borde del abismo, que toda mi familia se estaba desintegrando. Pero también lloraba porque sabía que había esperanza, que había una manera de sanar, que había fuerzas que podían ayudarnos si yo estaba dispuesta a abrirme a ellas. No fue una aparición que vino con mensajes dramáticos o instrucciones específicas. Fue una aparición de compañía pura. La presencia de una madre divina acompañando a una madre humana en el momento más oscuro de su vida maternal. Lo que ha pasado desde entonces, las transformaciones en mis hijas, mi nueva capacidad para ayudar a otras madres en crisis, la paz que ha llegado a nuestro hogar, no son coincidencias. Son el resultado de esa presencia maternal divina que se quedó en nuestra casa después de que la visión se desvaneció. ¿Pero por qué he guardado esto en secreto durante tanto tiempo? Por varias razones que recién ahora entiendo completamente. Primero, porque sabía que la gente iba a tratar de darle explicaciones psicológicas o médicas a lo que viví. Iba a ser estrés maternal, alucinaciones por falta de sueño, mecanismo de defensa mental. Y tal vez todas esas explicaciones sean válidas también. Tal vez lo divino trabaja a través de nuestra psicología, no a pesar de ella. Segundo, porque durante mucho tiempo no estaba segura de que fuera real. No hasta que empecé a ver los frutos de esa experiencia en la transformación de mi familia y en mi capacidad de ayudar a otros. Tercero, porque era algo demasiado sagrado para andar contándoselo a cualquiera. Era como un tesoro que necesitaba ser protegido hasta que llegara el momento correcto de compartirlo. Y cuarto, porque tenía miedo de que si lo contaba, de alguna manera se rompiera la magia, se perdiera la protección especial que había sentido en mi hogar desde esa noche. Pero anoche pasó algo que me hizo entender que había llegado el momento de hablar. Recibí una llamada desesperada de una madre que había escuchado sobre mí a través de una de las mujeres que había ayudado en el trabajo. Su hija de 16 años había desaparecido de casa 3 días antes después de una pelea terrible y la policía no había podido encontrarla. «Señora», me dijo llorando por teléfono, «me dijeron que usted entiende estos problemas de una manera especial. Mi hija es todo lo que tengo en el mundo. Si le pasa algo, yo no voy a poder vivir». Fui a su casa inmediatamente. Cuando llegué, ella estaba en la cocina, sentada exactamente en la misma posición en que yo había estado esa madrugada hace 2 años, con la misma expresión de desesperación absoluta, con las mismas ojeras de no dormir, con la misma sensación de haber fallado como madre. Y mientras la consolaba, mientras la abrazaba, mientras le aseguraba que íbamos a encontrar a su hija, sentí nuevamente esa presencia. No la vi, pero la sentí. La misma sensación de compañía maternal divina, pero esta vez no solo conmigo, sino extendiéndose hacia esta otra madre que sufría. La hija apareció al día siguiente. Había estado escondida en casa de una amiga, también asustada por la pelea, pero sin saber cómo regresar sin perder la dignidad. Cuando madre e hija se reunieron, cuando se abrazaron llorando en esa misma cocina donde yo había consolado a la mamá, supe que mi historia necesitaba ser contada.
no para convencer a escépticos o para ganar atención, sino para que otras madres que están pasando por crisis similares sepan que no están solas, que hay presencias que las acompañan en sus momentos más oscuros, que la desesperación maternal no es el final de la historia, sino a veces el comienzo de transformaciones que no podemos imaginar. Vi a la Virgen llorando en mi cocina y tardé 2 años en entender completamente por qué estaba llorando. No era solo por mi dolor o el de mis hijas. Era por todas las madres del mundo que sienten que han fallado, que han perdido a sus hijos al mundo, que no saben cómo salvar a las personas que más aman. Pero sus lágrimas no eran de desesperación. Eran lágrimas de compañía, de comprensión absoluta, de una Madre Divina que conoce exactamente lo que se siente amar a hijos que están sufriendo y no saber cómo ayudarlos. Si estás escuchando esto y eres madre, si has sentido esa desesperación que yo sentí, si has pensado que has fallado con tus hijos, quiero que sepas que no estás sola. Hay una presencia maternal que te acompaña en tus noches de insomnio, en tus lágrimas silenciosas, en tus oraciones desesperadas. Y si has visto cosas que no sabes cómo explicar, experiencias que parecen demasiado extraordinarias para ser reales, no dejes que el miedo o la vergüenza te hagan guardar silencio para siempre. A veces nuestros secretos más grandes son exactamente lo que otras personas necesitan escuchar para encontrar esperanza en sus propias crisis. Esta es mi historia. Durante 2 años fue mi secreto más guardado, mi carga más pesada, mi tesoro más protegido. Hoy se convierte en mi regalo para todas las madres que necesitan saber que sus lágrimas son vistas, sus luchas son entendidas, y su amor maternal está acompañado por fuerzas que van más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos físicos.